¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos, que la bendita gracia y la paz de nuestro Señor Dios y de Jesucristo estén con cada uno de ustedes. Me pongo a los pies de Dios, de Cristo, habiendo ya orado, habiéndole ya pedido por esta bendita palabra que me conceda ser un instrumento y un portador de su bendita palabra a todo aquel que está suscrito, a todo aquel que da un seguimiento en México, en España, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en Brasil y en todo lugar donde Dios me permita que esta bendita palabra pueda llegar por este medio o por cualquier otro medio que Dios utilice con santidad. Son los deseos de este su siervo, así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 48 de Proverbios en el capítulo 16, versículo 30. Bien, pero para poder entender el 30, le recuerdo el 29. El hombre malo, dice en el 29, lisonjea a su prójimo. Ya vimos lo que es lisonjear y le hace andar por camino no bueno. También dice en el 30, cierra sus ojos para pensar perversidades. Ahora, bíblicamente la bendita palabra de Dios me enseña que yo tengo un ojo espiritual que es el que busca las cosas de arriba, que es el ojo del entendimiento. Así lo dice en Efesios. También tengo ojos que eran de carne y que por naturaleza buscaban las cosas de aquí abajo. A esos ojos, Dios bíblicamente, a los de carne, les llama ciegos. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento ni tienen la vista espiritual para poder buscar las cosas que solamente siendo un ser espiritual podemos ver y buscar. Hay muchas citas bíblicas para fortalecer lo que le estoy diciendo. A los fariseos Cristo Jesús les decía ciegos, guiando a ciegos. Ustedes son ciegos, ustedes dicen y ven los arreboles del cielo, cuándo va a llover, cuándo está nublado, pero no pueden ver las señales del cielo. Entonces, sí es muy importante que un impío, un inicuo, alguien que lisonjea a su prójimo, a el que se dedica a apartar del camino verdadero, al que va por el camino verdadero, entonces cierra sus ojos y en el momento en que Dios le quita la cabeza, en el momento en que se queda ciego, cierra sus ojos como las vírgenes insensatas que durmieron también, y fíjese bien qué es lo que pasa aquí. El problema de lo que pasa aquí es que empiezan a pensar en perversidades. O sea, sus pensamientos son de la carne, son del mundo. No tienen pensamientos para la obra de Dios, para edificar, para el amor. Empiezan a pensar en el dinero, en las concupiscencias de la carne. Eso es un fruto que viene en automático cuando nosotros lisonjeamos, cuando nosotros nos bajamos de la cruz de Cristo y nos dedicamos, en vez de ser instrumentos de vida, piedras de tropiezo. Dice, mueve sus labios, dice en el 30, efectúa el mal. Ahora, no nada más se quedan ciegos, no nada más se quedan pensando en perversidades, sino que siguen siendo instrumentos del diablo y predican, porque al decir mueve sus labios, pues yo aquí en esta prédica, si se fija, estoy moviendo mis labios, ya sea para engañar o ya sea para la verdad. Y en esas prédicas, ese tipo de cristianos efectúan el mal, porque efectúan un pan de veneno, un pan que no es. Dice en el 31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de la justicia.
Así con las parábolas y los simbolismos que Dios nos habla en la Biblia, como cuando nos habla de una madre que representa a la iglesia, cuando nos habla de una esposa que representa también la iglesia y Cristo Jesús, cuando nos habla de un árbol que representa a un justo o una oveja o un buey para representar a un obrero, etc. De igual manera, la vejez es simbólica, es espiritual, es para el que tiene entendimiento espiritual. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que cuando principiamos Proverbios, Dios me permitió ir a algunas citas bíblicas para enseñar que Dios y una persona o un instrumento de Dios siempre va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso lo vimos. Ahora bien, ¿corona de honra es la vejez? Sí, ya vimos también en Proverbios que la corona es tener la cabeza que es Cristo, es tener toda la sabiduría en mi corazón. La corona es llegar al tamaño espiritual, haber terminado mi discipulado y que Dios me haya permitido ponerme como ministro, como rey, como sacerdote, como gobernante de ovejitas que van buscando con hambre y con sed la justicia. Entonces, esta es la corona. Ahora, no todos los que se nos ha dado un ministerio somos viejos. Hay algunos que se les da el ministerio y son jóvenes, pero de igual manera con el tiempo, con el amor, con el practicar el amor al prójimo y el estar practicando y escudriñando y echando manos de este campo que nos trajo Cristo Jesús, que es amar al prójimo, entonces vamos teniendo un crecimiento espiritual. Recuerde también que el crecimiento lo da Dios, no lo puede dar el ser humano, ni un rey, ni un gobernante puede dar el crecimiento. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la bendita palabra, dijo Dios por medio de Pablo, ¿quién es el que siembra? ¿Quién es el que riega? Ni uno es algo, ni el otro es algo. Pablo es el que riega, el otro es el que siembra, pero el crecimiento lo da Dios. Y la vejez también la da Dios, de acuerdo al corazón, de acuerdo a la inclinación, de acuerdo a la fidelidad y al trabajo arduo que cada uno muestre en los negocios del Padre. Ahora, si uno llega a ser un anciano espiritual, pues así como en el Antiguo Testamento había un conjunto de ancianos que se les conocía como el Sanedrín, y que cuando no se podía resolver alguna situación en el pueblo de Dios, acudían a los ancianos para cualquier situación, para preguntar. Y claro, eran sabios cuando el pueblo no estaba en pecado. Se conocía como Sanedrín, ya también trayendo como una sombra que una persona vieja, hoy espiritualmente, es aquella que puede discernir entre el bien y el mal. Así lo dicen Hebreos, que la madurez espiritual o el crecimiento espiritual es discernir entre el bien y el mal. Y es una corona, porque esa corona no es con un diploma, no es con una escuela teológica, no es con el reconocimiento y los aplausos del hombre, sino es por Dios y por Cristo Jesús. Bien, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Sí, claro. El camino de la obra, el camino que Cristo Jesús me dejó, que es trabajar en este campo, pues bueno, ahí se va hallando el crecimiento. No se halla en ningún otro camino. Recuerde, hay caminos que parecen derechos al hombre. Ayer veíamos una cita, pero la sabiduría, el crecimiento espiritual, llegar a la estatura del varón perfecto, se requiere y se halla, no en una escuela teológica, no en el engaño de los hombres, no en el estar leyendo la Biblia, no en el estar pasando tiempo, no. Se encuentra en el camino de justicia, en amar a Dios y amar al prójimo. Ahí se encuentra el crecimiento espiritual, que es la obra de Dios. Dice en el 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Recordemos que cada que la palabra nos habla
de dos caminos, del pobre, del que se humilla y del altivo, del soberbio, del que se siente Superman, que son hijos del diablo, ¿no? Que no tienen el fruto de estar rogando, de estarse humillando, que dicen yo sé, yo conozco, yo tengo ya casa, tengo dinero, yo estoy bendecido, y no se humillan día con día, porque el fuerte es Satanás y sus hijos. El primer hombre, por ejemplo, bíblicamente, que se dice que fue fuerte y se volvió un cazador, fue Nimrod. Luego también Esaú. Entonces, no son pobres de espíritus, no dependen de Dios. Día con día Nimrod caminó delante de Dios. Nosotros no caminamos delante de Dios, caminamos siendo guiados por Dios con humildad, pero estos son los pavorreales, estos son los que se jactan, los soberbios, estos son los altivos, estos son los que usurpan el lugar de Cristo porque ya fueron mordidos por la serpiente, por las riquezas temporales y por las cosas que Satanás da, que me hacen tener un fruto diferente a la humildad. Ahora, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y sí, ya le había explicado. Yo vengo a la palabra y se me exhorta, y se me exhorta, y se me exhorta, y se me amonesta, y llega un momento en que yo me molesto. A mí me ha pasado que de cierta manera después de 2, 3 años, la gente o los hermanos que todavía pellizcaban la mesa de Satanás para alguna concupiscencia, no soportaban la exhortación, no soportaban que se les recordara el pacto de la cruz, y se airaron, se molestaron. Sí, porque el tema de la cruz al pecador, al impío, al que no tiene fe, el tema de comer la carne de Cristo, el tema de beber su sangre, molesta. Y lo vemos con Cristo Jesús a los fariseos, cuando les decía el camino, cuando les decía hipócritas, se quedaban rechinando dientes. Ahora, el manso, el sabio, cierra su boca y mejor escucha, y mejor medita, y mejor pregunta. Ese es el que tarda en airarse. Y el fuerte es el que cuando se le dice sacrificio quiero y no tu vida, se airan, se molestan porque se les exhorta. Entonces, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. De igual manera, mejor es el que se enseñorea de su espíritu. ¿Y qué es enseñorearme de mi espíritu? Que claro que yo tengo el poder delegado por Dios para poder gobernar tanto mi cuerpo como mi espíritu e inclinarlo a la cruz. Dice la palabra que el que tiene la capacidad y la fe de poder gobernar sus miembros y de poder cuidar su espíritu, de tener potestad sobre mi espíritu mediante el poder de Dios para guardarlo, para darle crecimiento. Y tengo ese señorío que Dios me dio, porque Dios nos ha dado el libre albedrío, nos ha dado el poder para señorear los miembros de mi cuerpo, para cuidar mi espíritu. Bueno, mejor es que el que se vuelve famoso, que el que tiene aplausos, que el que tiene toda una ciudad y toma toda una ciudad para engañarlo, como hay congregaciones que tienen 5,000, tienen 4,000, tienen 3,000 y toman toda una ciudad, pero para engañarlos. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu. Palabra de Dios. La suerte se echa en el regazo. Bueno, habla desde el Antiguo Testamento, pues se aventaban suertes, como aquí en México. Una suerte es aventar una moneda que tiene 2 caras, ¿verdad? Y pues en la suerte, al echarla, va girando, y entre 2 personas, pues deciden uno qué cara va a caer y el otro qué cara. Y si uno escogió y ganó alguna apuesta o algo, bueno, pues la suerte de qué suerte tuviste. La cara de que tú pediste cayó. Ahora, pero recuerde simbólico esto. La suerte se echa en el regazo, ¿sí? Mas de Jehová es la decisión de ella. O sea,
En pocas palabras, bendito hermano y bendita hermana, el hombre busca 1000 caminos, el hombre busca tener suerte, pero yo quiero decirte y quiero decirle que en esta palabra el mango del sartén lo tiene Dios. Así en Eclesiastés dice que Dios hace al rico, le hace tener dinero, le hace no disfrutarlo o le hace disfrutarlo. O sea, Dios como creador tiene el control absolutamente de todo. No, yo le he dicho siempre, ¿verdad? Anteriormente, antes de conocer yo a Dios, antes de conocer este camino, pues nosotros decíamos, ¿verdad? Oye, qué inteligente es el vecino, o qué suerte tuvo de que le pegó su negocio. No, todo está en manos de Dios. Aquí no hay inteligencia, aquí no hay el que tuvo suerte, la única inteligencia es la cabeza de Cristo Jesús. Y todo, pobreza, riqueza, clase media, guerras, todo lo que hay en el planeta Tierra, el creador de los cielos y de la tierra lo permite, y o uno es instrumento de Dios o uno es instrumento para que se cumpla todo lo que está escrito en la bendita palabra. Vamos a empezar el capítulo 17, por favor. 1. Dice la palabra: mejor es un bocado en seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Otra vez, meditemos en el contraste. Este bendito camino, hermano y hermana, las riquezas en abundancia, tanto de pan como de oro, de plata y otras riquezas, son espirituales. No son los que buscan los cristianos engañados de carne o los cristianos mundanos. No, que ellos pues predican prosperidad, y ellos, de acuerdo a lo que tú tienes, ellos dicen si Dios te bendice o no te bendice. Tú tienes casa, tú tienes tu refrigerador lleno, tú tienes auto, tú puedes hacer viajes de vacaciones, irte, no sé, a Rusia, a China, a Estados Unidos, puedes viajar a la playa, estás bendecido por Dios. Eso es el engaño del diablo. Pero aquí tenemos la verdad, tenemos la boca abierta de Dios para que nadie nos engañe, y meditemos. ¿Y qué dice Dios a los que decidimos caminar, a los que decidimos morir, a los que decidimos buscar esta obra y no las riquezas del mundo? Bueno, que nos conformemos, así lo dice la palabra, con el comer y con el vestir. Que nos conformemos con poco, hablando de las cosas materiales. Y ya le dije y le di una explicación con razonamientos con la Biblia del por qué Dios nunca va a permitir a un justo darle en abundancia cosas materiales, porque mi mente se va a desactivar con las seducciones. Pues tengo dinero, voy a ir a ver qué carro escojo, ya me quitó el tiempo de estar viendo carros, de estar yendo a agencias, de estar yendo a comprarme ropa, de estar viendo pantallas, ya me quitó el tiempo para que mi mente esté mentalizada en la obra de Dios. Entonces, yo puedo poner muchos ejemplos, le pongo con razonamientos. Entonces, si dice, mejor es un bocado seco, un bocado pobre, con humildad y en paz. Fíjense, y en paz, eso es muy importante, y en paz. ¿De qué paz habla? Bueno, la bendita palabra nos enseña que antes de que viniera Jesucristo nuestro Señor, éramos enemigos de Dios, todos los seres humanos, todos. No había uno que fuera amigo de Dios aquí abajo más que Cristo Jesús. Ahora, Cristo Jesús nos vino a predicar el evangelio de la pacificación y de la reconciliación, para que Dios, por medio de la sangre de Cristo, no por obras, y por medio de la fe, volviera a Dios a tener una amistad con nosotros, nos volviera esa paz, y que no estuviéramos en guerra, como lo dice en Efesios 2, que antes éramos enemigos de Dios. Entonces, es mejor tener la presencia de Dios, es mejor que Dios sea mi amigo,
Y es mejor que tenga lo necesario para vivir que una casa de contiendas que no entiende la palabra, no entiende la palabra cruz, no entiende la palabra muerte y están contendiendo. Y es que esto no es, y es que esto no, y están contendiendo siempre por no entender, ¿sí? Pero eso sí, este tipo de casas o de congregaciones que están contendiendo están llenos de provisiones, prosperidad, sí, el diablo les da y Dios lo permite para que crean en la mentira, sí. Yo no digo que no tengan provisiones, que no tengan dinero, que no tengan buenas vidas, no lo niego, pero no tienen paz con Dios, no tienen la amistad con Dios, no tienen la reconciliación. Entonces, ahí vamos viendo, bendito hermano, la diferencia de los que predican que las bendiciones de Dios es dime cuánto tienes y te diré si Dios está contigo, que es una blasfemia y es una mentira del diablo. Ya le he dicho yo y le he puesto muchos ejemplos, no yo, sino Dios con la bendita palabra. En el Nuevo Testamento, no en el Antiguo que era una sombra, las riquezas que tuvo Salomón, David y los reyes, que eran una sombra de lo que iba a venir espiritualmente, sino yo le hablo del Nuevo Testamento. Ya le he dicho yo, dígame qué siervo de Dios, qué apóstol, fue millonario, fue rico, de los que siguieron a Cristo. Ahí está el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahora sí, los pastores y los apóstoles tienen lana y los cristianos de prosperidad, igual, eso predican. Bueno, muy bien. Dice en el versículo 2, el siervo prudente se enseñoreará del hijo de deshonra. El siervo prudente es el que no cabecea, es el que no se durmió, es el que tuvo temor de este camino. Ya le he tocado mucho, casi en cada capítulo, que Dios utiliza la prudencia. Ya le he dicho que una persona prudente, y le he puesto el ejemplo como ayer de una moto, de un coche. ¿Quién es el prudente? El que va a salir a carretera y no va a salir y se va a subir al carro y se va a ir y le va a poner gasolina. No, el hombre prudente revisa las llantas si tienen vida, revisa la presión de las llantas, revisa el aceite, las bandas de su carro, revisa el líquido de frenos, revisa la dirección, va con un mecánico si es posible a que le den un chequeo general si va a hacer un viaje largo con la familia, ¿verdad? Cuando va a salir, va en sus 5 sentidos, va descansado, va bien dormido, va con luces bien, con espejos bien, va con licencia, va con tarjeta de circulación, va con cinturón y va siendo prudente a todas las indicaciones de no violar ninguna ley del chofer, ninguna señal, ningún exceso de velocidad, etcétera. El hombre prudente va a llegar bien a su destino con su familia. Ahora, así también en el cristianismo, el prudente, con temor, en todo momento está poniendo diligencia y está viendo sus pasos, si son o si los está caminando bien o no. El hombre prudente en todo momento está vigilando su vida espiritual, más no el insensato. Ahora bien, el siervo prudente, y habla de un siervo, no de un discípulo, porque un siervo es aquel que ya alcanzó el tamaño del varón perfecto. Un siervo es aquel que ya está amando al prójimo. Ahora, el siervo prudente se enseñorea del hijo de deshonra. Muy bien. El hijo de deshonra son los hijos del diablo, los que ya no son hijos de Dios, los que Dios los hizo a un lado y los deshonró por practicar el pecado, que se jactan y se siguen diciendo cristianos porque han quedado bajo la maldición del engaño que está escrita en la bendita palabra con un espíritu de estupor para que crean en la mentira. Ahora bien, estos hijos de deshonra
como los fariseos y los hijos de honra como Cristo Jesús tienen cada uno una espada delegada por su rey o por su padre. Cristo Jesús, la espada que tenía la sabiduría de la palabra, y los impíos, la otra espada, la sabiduría del diablo. Ahora, cuando Dios nos permite defender a las ovejitas y enfrentarnos para cuando quieren meter veneno, entonces Dios nos ha dado señorío, nos ha dado una espada más poderosa, nos ha dado poder para dejar callados y rechinando con dientes que no pueden con la palabra, contra la palabra de Dios. Como Cristo Jesús los dejaba callados y rechinando dientes. Claro que la sabiduría y la espada que Dios nos ha dado es más poderosa que la de Satanás. Entonces, el siervo prudente se enseñorea. La palabra enseñorar es de señorío. Y un señorío es un rey que tiene la sabiduría. Dice, se enseñorea del hijo de deshonra. Y yo aprovecho para decirle, bendito hermano y bendita hermana, cuando Dios me ha permitido, para gloria de Él, ¿verdad? Abrir espadas, y sobre todo cuando hay ovejitas, ¿no? Para mostrar la mentira o destapar el fundamento de engaño que estas personas quieren contra las ovejitas, o bien en que están engañados. Bueno, pues ahora sí que el siervo prudente tiene más señorío sobre él. Y también muchas veces que me han atacado, les he dicho, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes no para pelear, no para contender? ¿Por qué no vienes para darme tus argumentos? ¿Verdad? Trae a tu pastor, trae a quien quieras. La cosa es que edifiquemos, que no se pierda una vida, y no quieren, porque saben que no pueden contra la espada de Cristo Jesús. Entonces, el siervo bueno, el siervo prudente, el que está en la cruz, el que no está practicando el pecado, el que no está en el mundo, va a tener señorío sobre los mundanos, sobre los cristianos hipócritas. Y vuelvo a repetir cuál es el señorío. Dice en el versículo 3, el siervo prudente se enseñoreará del hijo de deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Ahora, ¿quién es mi hermano? Es muy importante porque también los incrédulos, los mundanos, los cristianos que están mal, se dicen hermanos. A cualquier cristiano que le dicen, ay hermano, y hermano, no hermano y hermana. Mire, Cristo Jesús alguna ocasión, cuando lo buscaba su madre, sus hermanos, y había una muchedumbre, se le acercaron y le dijeron, tus hermanos y tu madre te buscan. Y él, levantando la voz en la muchedumbre, y queda plasmada como enseñanza, dice, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi amigo? Sino el que guarda y hace la voluntad de mi Padre. Esa es mi madre, ese es mi hermano, esa es mi familia. Entonces, de igual manera, uno tiene la capacidad para ver a los que fueron llamados y están practicando la verdad o son mundanos. Pero con los que practican la verdad, entonces el siervo prudente, ¿sí?, con los que practican la verdad, comparte la herencia con los hermanos. ¿De qué herencia? Ahorita le voy a decir. La comparte. Cristo Jesús, primeramente como ejemplo, para poder entender la profundidad de este versículo de compartir la herencia. Primeramente, la Biblia nos enseña, Dios nos enseña que Cristo Jesús fue el primogénito y que Dios hizo de todo, el primogénito de toda la creación, y que Dios hizo el universo, hizo ángeles, hizo potestades, hizo huéspedes, hizo autoridades en todo el universo, hizo al ser humano, hizo la iglesia, y todo se lo dio a Cristo, su Padre. Ahora,
Cristo Jesús bajó y dijo, soy rico, mi Padre ha hecho todo por mí, todo es mío. Los invito a ser coherederos. Y Cristo Jesús viene a repartirnos de las riquezas de su Padre. Porque la primera riqueza es la vida. Es que me resuciten. Es tener a Dios, otra riqueza más incomparable, que no se compara bíblicamente ni con todo el oro del mundo, ni con todas las preciosas piedras, ni con todo lo que se le pueda desear. No se compara con el Espíritu Santo y con la presencia de Dios. Me trajo riquezas, una familia, una esperanza viva, me trajo a Cristo, una corona, etcétera, ¿verdad? Ahora, ya hemos hablado también anteriormente en estas enseñanzas de la misericordia. Yo soy rico, ya soy siervo, soy prudente, tengo la canasta llena, Cristo Jesús me compartió de su herencia, voy a ir con mis hermanos que tienen un crecimiento menor a compartir y a dar por gracia las riquezas que Cristo Jesús me trajo, que es la palabra, la enseñanza, la cruz, mi vida, la luz, la obra, para que pueda tener también las riquezas. Entonces, compartimos la herencia, porque la herencia también es el campo. La mayor herencia, que es primeramente la vida y la presencia de Dios. Pero una vez que ya fuimos llamados y fuimos participantes de esas riquezas, ahora, la mayor herencia que hay para un cristiano es heredar el campo, que es llegar a ser un siervo, no puesto por hombres, ni por escuelas teológicas, sino puestos por Dios. Es el campo, es el ministerio. ¿Por qué? Es una herencia, porque ese bendito trabajo fue lo que perdió Adán y Eva, fue lo que me da gozo, es lo que me da gozo, es lo que me da alegría, es lo que me mantiene firme, es mi pase a la vida eterna. Y es una herencia que Cristo Jesús nos vino a dar, el campo, el trabajo. Bienaventurados los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, el no quedarse con el talento, el no quedarse con lo que Cristo, sino ponerlo a trabajar, empezar a compartir, porque a final de cuentas, pues lo que uno quiere es que una ovejita llegue a ser participante de esta bendita herencia que es amar al prójimo. Y para ello necesito dar mi vida día con día para alimentar, para apacentar, para redarguir, para ser una nodriza, para ser una madre durante días, semanas, meses y años, para que pueda tener acceso esta ovejita, un crecimiento y pueda tener el privilegio que yo tengo, que Cristo Jesús me trajo, que es el campo. Amén. Gloria a Dios. Dice en el 3, el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Pero Jehová prueba los corazones, siempre con simbolismos. En el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, pues no habían, como hoy, la tecnología avanzado, y hoy puede uno calar una pieza de oro o una pieza de plata con ácidos, ácido nítrico y ácido muriático. Yo le digo porque pues yo sé calar, en su momento compré y vendí oro, ¿verdad? Y sé de quilatajes, sé de todo eso, entonces puedo comprender un poquito por lo que Dios me permitió antes de ser cristianos. Ahora bien, en la antigüedad, si yo llegaba y le quería pagar con un lingote de oro o de plata, bien, usted me decía, ok, pero ¿cómo voy a saber si no tiene aleaciones de otros metales? ¿Y cómo sé que es puro? Entonces lo metían en el crisol o en una hornaza a un fuego muy alto para probar a ver si el oro era puro o la plata era pura, porque en el fuego, cuando el oro se vuelve líquido
o la plata se vuelve líquida y es puro, no despide nada o hace a un lado. Cuando tiene alguna añadidura que no es solo plata, automáticamente la separa. Todo lo que no es de oro o lo plata para dejarlo puro. Ahora, así probaban para hacer pagos, porque en aquel entonces se utilizaba el oro y la plata. Ahora, de igual manera, así como se prueba en el Antiguo Testamento a alguien que va a pagar, y si no era oro puro, yo le decía, no, mi cuate, esto tú me estás queriendo ver la cara, yo solamente acepto el oro puro o la plata pura. De igual manera, nosotros cuando somos llamados por Cristo, por Dios, y empezamos un camino, el discipulado, Dios nos va a probar en fuego, y el fuego es el del diablo. Es el horno, o la hornaza, simbólicamente hablando con parábolas, es el mundo y todos los mundanos. Así, el horno o la hornaza en donde Dios probó al primer hombre a ver si era fiel, a Adán y a Eva, fue la serpiente. Y los probó para ver si eran puros. Porque un cristiano puro no peca. Un cristiano que es plata pura o oro puro, después del conocimiento, después del mandamiento, Dios lo va a probar. Y si el fuego de Satanás no le hace nada, es puro y entonces Dios lo acepta. Todos esos simbolismos, toda esa profundidad hay. Ahora, ¿por qué permite Dios las pruebas? Porque este pacto es de fe. Y la fe es lo que no creyó Adán y Eva. Cuando Dios les dijo, el día que de este árbol tú comas, que te prohíbo comer, del árbol de la ciencia del bien, ciertamente morirás. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios escribe y sella, y Dios no es un Dios mentiroso, porque el día que no se cumpla una palabra de las que están en su bendita boca, ese día el mismo Dios se volvería mentiroso. Entonces, Dios dice muy claramente, pueblo mío, no me prueben por las malas, no me prueben como vuestros padres me tentaron en el desierto, no me prueben, mejor llévense las bendiciones. También lo dijo muy claramente Dios, aquí les pongo la maldición y la bendición. Ahora, yo tengo 2, 3, 10, 20, 40 mandamientos en mi corazón. Y en cada mandamiento que Dios me da entendimiento, en un mes, 2 meses, 3 meses, me viene la prueba. A ver si verdaderamente, y claro, para que alguien me seduzca, para que alguien me tiente, para que alguien me diga esto no y esto sí, pues debe de haber un pueblo enemigo, que son los hijos del diablo, el mismo Satanás, por flechas incendiarias, ¿sí? Entonces, cuando yo digo no, aunque pierda familia, aunque pierda amigos, aunque pierda lo que pierda, trabajos, lo que pierda, entonces Dios utilizó la hornaza para ver mi fidelidad y mi fe, y entonces salí como oro puro delante de Dios, y esos son los que Dios tiene en su casa. Esos son los que están trabajando dentro del templo, que es la iglesia y que Cristo Jesús vino a levantar. Por eso dice el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba. Ahí está la prueba. Prueba los corazones. No, y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, el crecimiento espiritual y el discipulado también es a base de pruebas. Y viene una prueba y me viene el otro mandamiento y me prohíbe Dios tocar ciertas cosas y va a venir Satanás a ofrecérmelas y yo voy a decir no, ok, paso a otro mandamiento, a otro sacrificio, y lo mismo viene Satanás y no, entonces me va hallando Dios puro y me va dando otro mandamiento y va probando mi fidelidad, va probando mi fe. Dice en el versículo 4, el malo está atento
al labio inicuo. Y el mentiroso escucha la lengua detractora. Igual. Los cristianos que vinieron a escuchar la verdadera palabra de la cruz, del sacrificio, de muerte, de sepultura, de comer la carne de Cristo, de beber su sangre, y les pareció dura esa palabra, y en sus razonamientos, como ya lo vimos, dijeron, no creo, ok, se convierte en malo, en automático, porque este pacto es de fe, y los incrédulos no pueden agradar a Dios, ni van a entrar a la vida eterna. En el momento en que yo no creí, Dios me deja con el opositor que se llama malo. Entonces, en ese momento, ahora, el malo, fíjese bien, ¿a dónde se va? Ponga atención. El malo está atento al labio inicuo. Es lo que les gusta escuchar. Van y están atentos al que les habla prosperidad, a que les dice, aquí te amamos, aquí te queremos, Dios vino por pecadores, sana, sana, colita de rana. Bueno, y ahí se quedan. No nada más lo dice en este versículo, también en el Nuevo Testamento lo dice. Debes de saber esto, Timoteo, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, en donde se amontonarán maestros, y se amontonarán y enseñarán y rascarán el oído a las concupiscencias de cada cristiano que salió huyendo de una verdadera congregación porque le pareció dura la palabra y se fue a que rascaran el oído y a que lo engañaran. Entonces, aquí lo dice, el malo busca ese tipo de congregación, busca que le rasquen el oído, busca que lo engañen, claro, piensa que está en la verdad, ¿verdad? Ahora bien, el malo está atento al labio inicuo, porque el labio inicuo, recuerde que inicuo es aquel que transgrede el pacto. Dice, el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Ahora, ¿el mentiroso quién es? El que rechazó la verdad, el mismo, el que dijo, no creo, no creo que esto sea el camino, no creo que Dios sea que quiera mi vida, no lo creo, ok, entonces se va la mentira, se va el engaño, aman la mentira, como dice en San Juan 3, que los hombres amaron más la mentira y no vinieron a la luz porque amaban sus obras malas y los engañaron, ¿sí? Entonces, la lengua y el mentiroso, el discípulo que rechazó la verdad, que rechazó a Cristo, se le llama mentiroso, va y busca una congregación donde la lengua sea detractora. Detractora es que enseñen a detractarse del pacto de la cruz. A que detracten y digan, no es cierto. Ese camino no es el de Cristo. Este es el camino y se detractan del pacto establecido por Dios. Palabra de Dios. Dice en el 5, el que escarnece al pobre, afrenta a su hacedor. ¿Sí? Aquel que voluntariamente por la incredulidad, porque le pareció dura la palabra de la cruz, o simplemente se perdió en sus razonamientos y fue a buscar una lengua detractora, una lengua mentirosa, se vuelve en un instrumento del diablo para tratar de encarnecer al humilde. No habla económicamente del pobre, habla, como dice Mateo, bienaventurado el pobre de espíritu, habla de los pobres de espíritu. Y el pobre de espíritu es aquel que llora, que depende de Dios, que busca como niño recién nacido la leche adulterada, no espiritual. El pobre de espíritu es el que depende de Dios. Pero en el crecimiento espiritual, porque Satanás y este tipo de elementos accionan con gente que no tiene un crecimiento, con hermanos y hermanas que todavía son lechoncitos, que todavía no alcanzan una estatura, entonces ahí van para encarnecerlos, para que los separen de la cruz, para que también ellos sean encarnecedores.
¿sí? Y los hacen con engaños. Y le hacen afrenta al pobre. Afrenta es que le quitan su vida. Bien, el que hace al pobre afrenta a su hacedor. O sea, en pocas palabras, provoca al Todopoderoso. Le hace afrenta al Todopoderoso. Y cuidado, bendito hermano, porque o nosotros peleamos contra Satanás por medio del poder de Dios, o peleamos contra Dios sin su poder. Pues Cristo Jesús venció a Satanás en la cruz. Yo he vencido a Satanás en la cruz. ¿Qué me espero si provoco a mi hacedor, al fuerte, a ira? ¿Qué me espero si me vuelvo un instrumento y una piedra de tropiezo para los que verdaderamente habían huido de la corrupción? Para los pobres, ¿qué me espero? Bueno, me espero que Dios sea mi enemigo y cuidado. Yo le voy a profundizar algo que a mí me ha servido para tener ese temor de no jugar, ni ser burlador, ni escarnecedor. Entra el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entra la muerte. Dios escoge un pueblo que saca de los lomos de un hombre llamado Abraham, que después se convierte en Abraham, y saca a toda su descendencia durante siglos, y que después los deja en esclavitud para dejarnos una base, una plataforma de enseñanza con simbolismos para poder entender el tema de la cruz, el tema del mundo, el tema de Satanás y el tema espiritual. Y luego usa un libertador llamado Moisés, que los saca, y toda la historia del Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Salmos, Proverbios, Jeremías, Ezequiel, Isaías, y todo esa base, y que duró siglos, fue para regresarnos lo que Adán y Eva perdieron en el Edén, que es el campo, que es la herencia, que es la salvación. Todo el trabajo que se tomó Dios. Y luego, la muerte y el amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y imagínense echar a perder como instrumento del diablo por haber sido incrédulo, por haber amado más las tinieblas. Imagínense que yo sea un instrumento para echar a perder todo el trabajo de Dios, todo un pueblo que padeció y sufrió físicamente, y que haya hecho yo vana la cruz de Cristo, como dice en Santiago, como dice en Colosenses. Pero por ahí lo digo llorando, dijo Pablo, que muchos son enemigos de la cruz de Cristo y hacen vana la cruz de Cristo. Cuidado, hermano. Imagínense nada más. Y estos no tienen entendimiento, no tienen razonamiento. Es por eso que hay un lago de fuego. Es por eso la ira de Dios que los entrega a Satanás. Es por eso que los que no tienen entendimiento, ay no, Dios vino por pecadores, no te preocupes, Dios te ama. No entienden la profundidad. No entienden el que se vuelven instrumentos contra lo que nos trajo nuestro Señor. Bueno, por eso dice que el que escarnece al hombre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Sí, claro. ¿Cuál es la peor calamidad que me puede venir a mí? La muerte. ¿Sí? Y cuando estos que arrancan y bajan de la cruz y hacen un prosélito hijo del diablo, doblemente hijo del diablo, se alegran porque ya tienen más en la iglesia, porque ya son más, porque ya son 23, 24, 30, 40, 50, 100, y se alegran de haber bajado de la cruz a un santo y de tenerlo, porque le trajeron calamidad. Claro, son simbolismos. Ellos no se dan cuenta que son instrumentos del diablo y que están matando
a un hijo de Dios, no se dan cuenta. Pues ya son del diablo. Pero aquí está, ¿verdad? Se gozan de la calamidad, se alegran de la calamidad. Ok, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Aunque ya están castigados, aunque ya no tienen a Dios, ya no tienen el Espíritu Santo. Pero van a un castigo eterno, que es el lago de fuego. Dice en el versículo 6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Otra vez, imagínense nada más, que Dios me haya permitido quedarme soltero, entonces seré maldito por no tener nietos. Mire, la Biblia es espiritual, le voy a explicar, bendito hermano y bendita hermana. Cuando Dios me permitió el privilegio de empezar su ministerio, me mandó a un lugar en donde no se había predicado el Evangelio y me mandó a que no me metiera en fundamento ajeno, donde ya Cristo se hubiese predicado, sino que buscara con mis pies en donde no estuviese el Evangelio. Por la gracia de Dios fui obediente y como primogénito, Dios me estableció en algún lugar y después de un año y medio, con el trabajo de Dios, empezó a apacentar ovejas por medio mío, empezó a dar de beber a las ovejas y empezó a haber un crecimiento de las ovejas. Entonces, esos simbólicamente son mis hijos, como nodriza, como madre, ¿verdad? Ahora bien, después de 4 o 5 años que les di mi vida, alguno, ya teniendo por Dios un ministerio, Dios lo mandó y lo puso como primogénito en otro lugar, como a mí. Y cuando bautizó, y cuando llevó y engendró, por medio del Espíritu Santo y por medio de Cristo, entonces esos son mis nietos. ¿Por qué? Porque esta persona que salió por medio de Dios, de una madre, de una iglesia. Entonces, habla siempre espiritualmente, como la madre anciana, que la honres, que habla de la iglesia, bendito hermano, igual aquí habla, siempre simbólicamente. Entonces, sí es muy importante, fíjese bien, corona de los viejos son los nietos, claro, claro. Mire, allá arriba, Cristo Jesús viene por reyes y sacerdotes, por los que tengan corona. Entonces, mi corona va a permanecer si mis hijos, y está prometido, van a llevar bendición. Y yo recuerdo, para que pueda entender, bendito hermano, no sé si en otro país, pero aquí en México hubo hace tiempo, hace unos 20, 25 años, una empresa que vendía artículos y se le conocía como una pirámide, ¿verdad? Entonces, a mí me contrataban por medio de ganancias por comisión, por lo que se vendiera, no con un sueldo, sino por lo que vendiera. Entonces, yo tenía cierta comisión, pero me decía la empresa, si tú traes a trabajar a otra persona, esa persona que entra a trabajar y venda, te va a dejar un interés también de lo que venda, sin que tú estés trabajando automáticamente. Y si esa persona trae a otra persona, te va a dejar un interés. Y ya, sin trabajar, entonces recibías dinero por las personas que ibas metiendo. Un interés también. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, si nosotros sabemos que toda la obra que nosotros hagamos y todo el trabajo me lleva a la vida eterna, me lleva a una bendición, bueno, pues de igual manera, si yo empecé la obra por medio del Espíritu Santo en un lugar y luego la obra se fue extendiendo, pues esa es corona. Y esos son los nietos, los bisnietos y los tataranietos, si es que no viene Cristo. Y esa es una obra que en Éxodo 20 así lo dice, ¿verdad? Porque los que no tienen ídolos, los que me aman, así dice Dios,
bendeciré a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Que la cuarta generación sería tataranietos quizás, porque la primera generación son los hijos, luego los nietos, luego los bisnietos y luego los tataranietos. Pues así lo dice la palabra, hablando simbólicamente. Entonces, es una corona, como los discípulos. Los discípulos empezaron la obra, los siervos de Cristo, los discípulos de Cristo. Cuando Cristo Jesús murió y resucitó, ¿cuántos apóstoles habían? ¿Cuántos siervos habían para ir a todo el mundo? Entonces, ellos principiaron y se fueron extendiendo, ya muertos ellos, y se fue extendiendo el Evangelio. Entonces, sí es muy importante lo que estamos viendo aquí. Corona de los viejos, claro que aquí habla de un viejo, de alguien que ya tiene un crecimiento, de alguien que ya tiene cierto tiempo en la palabra, son los nietos. Y toda ovejita que se presente en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, personalmente o por medio de un hijo que ya tuvo un crecimiento, es una palomita, es un tesoro donde no hay ladrón ni polilla, que Dios nos tiene guardado. Dice, y la honra de los hijos, sus padres. Ahora, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. Ahora, mi hijo, yo tengo un hijo tanto de carne espiritual como espirituales. ¿Cuál es la honra de un hijo? Pues tener a Dios y tener una madre que verdaderamente cuide mi vida. Porque yo quiero decirle que tengo hijos que me honran a Dios y honran a la iglesia. La palabra honrar es obedecer, sujetarse. La honra de los hijos, sus padres. Dice en el versículo 7, no conviene al necio la altilocuencia. Que estamos hablando de la soberbia, de la altivez. Altilocuencia es altivez y seguir predicando. Mire, aquí dice, no conviene al necio la altilocuencia. Pero yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que es un fruto. O sea, son simbolismos, son parábolas, porque si yo me vuelvo necio, ya siendo necio, soy del diablo. O sea, ya no me convino el camino que escogí, pero de igual manera, si me volví necio y soy altivo en el púlpito, y soy altilocuente, pues entonces sí me voy a ir al lago de fuego, pero recuerde que hay niveles de sufrimiento en el lago de fuego. Bíblicamente yo no lo invento, bíblicamente. Mire, yo quiero decirle que una ovejita, un discípulo que nunca llegó por mundano, por incrédulo, porque se le hizo dura la palabra de la cruz y decidió quedar engañado o estar en el mundo, y una persona que tuvo la meta, que llegó a ser un ministro puesto por Dios, que tuvo el entendimiento y luego, con todo ese conocimiento, pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre de Cristo Jesús. Bíblicamente hay un nivel de dolor y de más oscuridad en el lago de fuego. No se van a ir, sí se van al lago de fuego, pero se van a niveles de sufrimiento diferentes. ¿Dios es justo? Claro que es justo, porque ¿cómo es posible que alguien que no se dedicó a no ser piedra de tropiezo, se dedicó al mundo, ¿verdad? Se dedicó, pero no predicó engaño, ni se enriqueció? Pues es lógico, ¿verdad? No conviene al necio la altilocuencia. O sea, ya fuiste necio, regresaste al mundo, ok, vete al lago de fuego, pero no te vayas a otro nivel, no prediques con el veneno de Satanás. Dice en el versículo 7, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Ahora, ya está hablando de príncipes.
principal. Y como le he vuelto a repetir, todos los que hemos tenido un llamamiento y hemos terminado por la gracia de Dios el discipulado y nos ha puesto Dios como apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, diaconisas, y nos ha puesto en una obra, bueno, a mí no me conviene el labio mentiroso, pero ¿cómo me voy a cuidar de eso? ¿Cómo sé que estoy diciendo la verdad? ¿Cómo sé que no estoy diciendo mentira? Es muy fácil, bendito hermano y bendita hermana. Yo no peco, yo estoy en la cruz, yo practico todos los mandamientos, en automático tengo la verdad, tengo el Espíritu Santo. Yo le doy a mi cuerpo cualquier concupiscencia, le doy a mi cuerpo cualquier deseo que me pida, peco, en el acto Dios me quita el Espíritu y por naturaleza divina no tengo la revelación para ser un instrumento de verdad. Entonces, ¿sí? ¿Qué me dice como representante Eduardo Garibay? Sí, señor, no te conviene, no te conviene. ¿Qué, señor? Que algún día digas mentira. Pero ¿cómo sé? Tú sabes que si pecas, aunque no quieras decir mentira, vas a tener un lenguaje que ya no es mío. Y no te conviene. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que el representante que entiende la palabra, acuérdese que dice la palabra, que el temor de la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el temor. Y yo le tengo temor, porque yo sé que si me descuido, yo sé que si mi cuerpo que me pide de la mesa del diablo, y me pide, pues, yo sé que si no lo golpeo, yo sé que si no tengo fe, yo sé que si no lo quemo con el Espíritu Santo, yo sé que si accedo a un bocado de su mentira, me fregué. Se me salió el verbo, se me salió la verdad, se me salió y no me di cuenta que es lo peor del caso, y empiezo a ser utilizado por mi padre, que es el diablo, porque la palabra de Dios dice que uno es esclavo de quien obedece, sea la verdad o sea el pecado. Y sin darme cuenta, empiezo a predicar lo contrario a lo que vino a predicar Cristo Jesús. Entonces, no me conviene, cuanto menos a un príncipe. Bueno, bendito hermano y bendita hermana. Hemos terminado, o se me ha ido más bien, la hora de esta bendita enseñanza número 48. Si Dios me lo permite y si así lo quiere y me da vida, pues mañana continuaremos con la enseñanza número 49 de Proverbios. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo, que la bendita presencia del Todopoderoso y Cristo Jesús estén con todos ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.